predicar a tu pueblo, para anunciarle, Señor, lo que tú me has dado en mi corazón. Y con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño, expreso yo tu palabra como la he recibido, Señor. En el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me pongo en tus manos para entregar la palabra a tu pueblo. Amén. Gloria a Dios. Me da mucho gusto predicarles una vez más. Fíjense que nosotros los pastores, yo sé que posiblemente algunos pastores no, pero nosotros, muchos de nosotros como pastores, batallamos toda la semana para encontrar el próximo mensaje, la próxima predicación. Y ahí estamos toda la semana, desde que terminamos la predicación, yo empiezo a preguntarle a Dios, ¿qué es lo siguiente, Señor? ¿Qué es lo siguiente? Y así me la paso. Y a veces ya en el último día de la semana, todavía no está formado el mensaje. Pero en el caso de esta predicación, sí, lo que hago yo ya al final, los domingos en la mañana, ese día me dedico completamente nada más a estar meditando, recopilar las notas que había tenido de la semana y todo eso. Y esto es lo que me dio el Señor en esta tarde para ustedes. Y voy a comenzar con una ilustración a la cual yo le llamé Únete a tu vecino. No sé quién escribió la historia, pero yo hice una adaptación, ¿sí? Y ocurre que había una pequeña aldea al pie de una montaña, en medio de una arboleda muy, muy espesa. Ahí, en esa pequeña aldea, en ese pequeño pueblo, había un hombre paralítico de la cintura a los pies. Estaba completamente paralizado. Por lo consiguiente, se movía con dificultades, no tenía una silla de ruedas como algunos tienen, sino esta persona se arrastraba por el suelo. Enfrente de su casa vivía otra persona que también tenía un tipo de desventaja. Este hombre, el vecino, era ciego. Y por alguna razón ambos eran vecinos, pero no se llevaban bien. Y cuando llegaban a coincidir, tenían algún tipo de desacuerdo, algún tipo de discusión. Y así la llevaban. Toda su vida habían vivido en ese pueblo, una comunidad muy pequeña, y toda su vida, desde que ellos se conocieron, había un pleito constante entre ellos. Yo no sé si usted tiene pleito con sus vecinos o ha tenido una experiencia similar. No la recomiendo. Bueno, llegó el día que la aldea, esa comunidad sufrió una desgracia natural y se prendió un incendio que agarró fuego con todos los árboles. Y obviamente toda la comunidad, toda la gente empezó a correr, a tratar de salvarse, y salieron. Todos se fueron. Hasta que en la pequeña comunidad, en el pequeño pueblo, solo quedaron el ciego y el paralítico. Uno porque no sabía hacia dónde correr, y el otro porque sí podía ver hacia dónde correr, pero no podía moverse. Y empezaron a gritar por ayuda, y se dieron cuenta que solamente quedaban ellos. Y no puedo decir que el ciego miró al paralítico, pero el paralítico sí podía mirar al ciego. Y finalmente se animó a decirle: mira, yo sé por dónde salir, ¿sí? Si tú me ayudas cargándome, yo te digo por dónde nos podemos salvar. Finalmente hicieron una alianza. El ciego cargó al paralítico en sus hombros y se lo llevó, y salieron, y ambos se salvaron. Es una historia de un final feliz. Mire, hay muchas diferencias entre las personas,
¿sí? Y a veces esas diferencias nos distancian, nos apartan uno del otro, diferentes opiniones, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabe? Lo que tenemos que hacer es compensar los unos con los otros nuestras deficiencias, ¿sí? Como en el caso de estas dos personas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Solamente hay que unirse al vecino. Qué bonito, ¿verdad? Ahora piense en eso. ¿Cómo se puede aplicar a nosotros esto? Bueno, eso es precisamente el desafío para la iglesia de nuestros días, especialmente la iglesia cristiana aquí en los Estados Unidos. Sí, el desafío más tremendo que estamos confrontando ahora mismo es unirnos en medio de un ambiente hostil, porque eso está pasando en los Estados Unidos. La verdad, la iglesia como nuestra, como la congregación que somos nosotros, confrontamos problemas sociales, de los cuales, si no nos unimos, vamos a desaparecer. Así que, ¿hay alguien que me quiera cargar en sus hombros? Pero pastor, usted sí puede caminar. Bueno, supongo que no puedo ver, entonces, ¿hay alguien? Que me diga por dónde encontrar el camino. Mire, el apóstol Pablo fue inspirado por Dios para escribir estas palabras. Primera de Corintios 1:10. Dice así: os ruego pues, hermanos, versión Reina Valera 1960, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso parece imposible, ¿verdad? Déjenme darles un poquito sobre el contexto histórico de este pasaje específico. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, tuvo una preocupación, y tuvo la preocupación muy válida. Déjenme explicarles un poquito acerca de la iglesia de Corintios. Estaba localizada precisamente en Corinto, ¿sí? Esto era una ciudad del Asia Menor, era una ciudad cosmopolita. Ahora, yo sé que aquí estoy usando una palabra que para muchos no es común, no lo ha sido para mí por mucho tiempo, pero quiero explicar un poquito qué son las características de una ciudad o de una comunidad cosmopolita. Tiene 4 características. La primera es que abriga una diversidad cultural tremenda. Sí, hay una cantidad de etnias, nacionalidades, razas, incluso lenguajes, costumbres totalmente distintas que conviven y poco a poco se mezclan, ¿sí? La otra característica es que hay una convergencia de ideas, ¿sí? Como decía mi madre, cada cabeza es un mundo, hijo, me decía mi madre. Y eso quería decir, todas las personas tenemos una diferente perspectiva de la vida y cada quien nos guiamos diferentes. Algunos podemos incluso hablar el mismo idioma y no entendernos completamente. Esa es una característica de México, de estado a estado, donde en determinado momento hay una diversidad en el idioma o en el lenguaje, que por ejemplo en el norte, digamos en Sonora y parte de Sinaloa, en México, por ejemplo, un buki es un niño, ¿sí? Pero allá, probablemente más al sur del país, allá son squinkles, son chamacos. ¿O son qué? Son
Son guaches, fíjense, nada más. Esa es nueva para mí. ¿Esto es inglés o qué es? No sé. Sí. Y en las regiones de Chihuahua son lepes. Y ahí se queda uno. Sí. Una vez cuando yo vivía en Chihuahua, les dije, ¿me prestan por favor una tina? Y me trajeron una cubeta. Así que hay una diversidad tremenda. ¿Sí? Pero esa convergencia en realidad enriquece la vida de cada persona. Empieza uno a entender, como que abre los ojos. Otra cosa que ocurre es que globalmente son centrales. O sea, especialmente este fenómeno se da en las ciudades grandes, en otras palabras, pero también ocurre en las pequeñas comunidades. Simplemente, digamos, por ejemplo, aquí Wenatchee no es una gran ciudad, ¿verdad? No es una urbe enorme. De hecho, el pueblo donde yo nací tiene más habitantes que la ciudad de Wenatchee. Aquí tenemos alrededor de 92 a 93 mil habitantes en puro Wenatchee. Allá, la última vez que chequeé, eran 103,000 habitantes en el pueblo donde yo nací. O sea, relativamente es pequeño, sin embargo, hay una diversidad tremenda. El otro beneficio, la otra característica que hay en una comunidad que es cosmopolita es la apertura y la tolerancia. En otras palabras, se asocia la gente con una mentalidad hacia el mundo, hacia otras culturas, y las van recibiendo, las van abrazando, ¿sí? A mí me costó trabajo, por ejemplo, asimilar completamente que eran los tequeques, o cómo se llaman, ¿sí? De los hermanos de Venezuela. Pero cómo me encantaron las pupusas, ¿sí? Y cosas así. Al final, aunque me costó trabajo asimilar eso, me gustaron los tequeques, los teteques, ¿cómo se llaman? No me recuerdo. Eso, digamos que lo agarrado, lo abrazado, y está bien, ¿sí? La otra de las características es que las experiencias son enriquecidas de cada persona. O sea, las comunidades ofrecen una amplia gama de opciones. Como lo dije antes, en el ejemplo que puse, a veces afecté específicamente la gastronomía y la gastronomía étnica. Tremendo, está tremendo. Por ejemplo, mire, en épocas que ya vienen, precisamente en Navidad, yo sé, porque lo he visto, la hermana Oli prepara un montoncito así como de postrecitos chiquitos, pequeños, y con un sabor, wow. Y creo que de ahí aprendió incluso Nessie, porque Nessie yo lo he visto también que prepara unas cosas tan deliciosas, dulcecitos, que wow, que yo no había visto eso. Yo estaba acostumbrado a las colaciones, a los dulces duros y todo eso, y de repente que hay pastelitos, que brownies, que no sé qué. Híjole, qué tremendo, Pero eso también da diversidad a los diferentes puntos de vista, creencias, religiones, etc. Bueno, eso fue lo que ocurrió precisamente en la ciudad de Corintio. Por lo tanto, esa diversidad afectó mucho a la iglesia de Corintios. Mucho, bastante. De tal manera que, de acuerdo al trasfondo histórico de la historia sagrada, hubo una diversidad, que esa diversidad conllevó a divisiones internas. Y por lo que presenta la escritura en 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 10 hasta el 15, los de Corinto estaban divididos por lo menos en 4 facciones, ¿sí? Es decir, cada uno tenía un líder en determinado momento. Aunque cuando uno lee los pasajes se da cuenta que es muy posible que hayan sido 5 diferentes
grupos. Imagínense que nuestra iglesia se divide en 5 diferentes tendencias. ¿Sí? Y vamos a decir, no, pues acá se ponen los que son de Pablo, acá los que son de Gerardo, acá los de Javier, acá los de Berna, y etcétera, etcétera. Imagínense. Y cada quien tiene su mentalidad distinta, diferente. Déjeme ponérselo como lo escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quería mucho a la iglesia de Corintios, como a todas las iglesias también. Escribe para guiarlos en la fe. Pero una vez, unas personas que según la escritura eran de la familia de Cloé. Es lo que dice la escritura. El apóstol escribe, dice, he oído por los de Cloé, en otras palabras, la familia de Cloé, me informó que están ustedes divididos. Y para empezar ahí, yo digo, bueno, ¿y quién es Cloé? ¿Quién fue Cloé? Y sabe que escrituralmente no tenemos mucha información sobre esta mujer. No se sabe, excepto por su intervención en la iglesia de Corintios. Sin embargo, fíjese que hay una historiadora, se llama Kate Cooper. Ella planteó 2 posibilidades. Ella es una historiadora y explora la historia sagrada, y ella planteó 2 posibilidades. Y la primera posibilidad es que Cloé fue una próspera dueña de una casa pagana, no era cristiana. O sea, no era una miembro de la iglesia, no era miembro de la comunidad de la iglesia azul, pero sí representaba en Corintio una figura de respeto. O sea, era una persona de buena posición. Y a consecuencia de esto, fíjese nada más que los siervos o familiares de Cloé, porque en ese tiempo la cultura enseñaba que si eras ya sea esclavo o pariente de una figura prominente, eras de la casa de esa persona. ¿Sí? Entonces, los de Cloé vinieron y confrontaron al apóstol Pablo. ¿Por qué nos hablas tanto del amor y de la unidad? Vean la iglesia de Corintio, ya están divididos. Eso, para empezar, es un mal testimonio, ¿cierto? Bueno, pero esa es la primera plantación que hace la profesora Cooper. Pero la otra opción dice que Cloé fue una cristiana, pero era una cristiana no muy convencida, incluso era una especie de rival del apóstol Pablo. ¿Sí? Así que no llevaba una relación muy amistosa. Y esto lo hace la profesora Cooper deduciendo por cómo se dirige el apóstol Pablo en las cartas. En las cartas saluda a diferentes personas que estaban ahí en la iglesia de Corintios, excepto a Cloé. Y eso, si era una cristiana, pues ya estaba un poquito como en disputa, ¿no? Pasaba como cuando vamos al supermercado y vemos a un hermano o vemos a una hermana y decimos, ay, y la hermana no me saludó, se volteó para otro lado, así. Pero eso no pasa aquí. Eso les pasaba allá en Corintio. Aquí no, ¿ah? ¿Eh? No, aquí no. Eso, claro que no. Bueno, pero ese es el argumento. Nada más. Ahora, ¿cuál fue realmente el papel de Cloé? Yo no sé. Pero lo cierto es que si había un grupo ya, si era una cristiana ya, entonces era un grupito que pertenecía a específicamente, cuya líder era una mujer y se llamaba Cloé. Cuando avanzamos más en la lectura de la escritura, dice el apóstol, lo dice así: unos dicen yo soy de Pablo, pero Pablo se quería
zafar de ningún problema y se deslinda de los conflictos divisionistas. Y él dice, yo doy gracias a Dios que yo no tengo a ninguno, para que no anden diciendo que son míos. Yo no he bautizado a nadie, excepto a Crispo y a Gayo. Alguien dijo, hermano, que en aquel tiempo bautizaban a los animales también. Digo, ¿por qué? Pues ahí bautizaron un gallo. No, estamos hablando de una persona que se llamaba Gallo. Nada más. Está hablando el apóstol Pablo. Y él dice, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Así que, definitivamente, Pablo, a mí no me metan en eso. Yo no tengo a nadie. Sí. La otra persona que menciona el apóstol Pablo también dice, otros dicen, yo soy de Apolos. Gracias. Apolos era un evangelista, era un líder, era un apologista, en otras palabras, era un defensor de la fe, un buen predicador, hablaba con una refinación tremenda, era de Alejandría, era un cristiano, descrito como un varón elocuente y poderoso en las escrituras, según Hechos 18:24. Era ferviente en el espíritu y era bien instruido en el camino del Señor. Era tanto así que se ganó la admiración de los de Corintios, y unos dijeron, pues yo le voy a Apolos, yo soy de él. Claro, ellos no intervienen. ¿Sí? Otro dijeron, yo soy de Cefas. ¿Quién era Cefas? Cefas, ¿quién era Cefas? No. Simón, realmente Pedro recibió también el nombre de Cefas, según Gálatas capítulo 2, versículo 9. Así que este hombre era un servidor ferviente, uno de los discípulos del Señor Jesús, uno de los más allegados al Señor Jesús, pero también fue el primero que negó al Señor Jesús de una manera o de otra. Después se convirtió en uno de los apóstoles más fervientes a la partida del Señor Jesús. Entonces también era una persona importante. Y según el apóstol Pablo, otros dicen, yo soy de Cristo nomás. A mí no me salgan con cuentos. Yo soy de Cristo y punto. ¿Sí? Ahora, sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero también sabemos que Cristo acepta y redime a todos sin excepción. O sea, en realidad, tal división delante de Dios no era reconocida. Dios reconocía a todos como uno solo. Nada más. Ahora, no obstante, la gente, la sociedad, tiene esa mentalidad. Ahora, déjeme decirle que históricamente hablando, la iglesia en los Estados Unidos está sufriendo polarización y exclusión. La verdad es que hoy en los Estados Unidos enfrentamos divisiones raciales, políticas y sociales. En eso se asemeja a la comunidad de Corintios. Se ha levantado una ola de racismo sistemático, ideologías y exclusiones de personas por motivos de origen, color, pensamiento. Son como heridas abiertas en la sociedad que duelen y que han afectado a la iglesia, de manera que las teologías se han convertido exclusivistas. De verdad, eso está sucediendo. O sea que realmente el paralelo que existe es que, al igual que la iglesia de Corintios, ahorita las divisiones de pensamientos de las diferentes corrientes teológicas están dividiendo y destrozando la vocación cristiana de amar sin distinción al prójimo. Se está cambiando la póliza cristiana de construir puentes por construir barreras. Y eso se está confrontando definitivamente en las iglesias
prefieren callar y no decir nada. Pero yo soy un predicador de Dios, de Cristo, de la verdad. Yo no me voy a callar. Yo tengo que hablar y predicar la verdad. ¿Cómo podemos dar un buen ejemplo a los del mundo si nuestras iglesias, nuestras congregaciones están divididas? Si hay iglesias exclusivas para negros, o exclusivas para blancos, o exclusivas para latinos. ¿Qué es eso? Más en un país compuesto de una diversidad étnica tan rica, tan sabrosa, tan preciosa. Estamos obligados a reflejar el amor, el perdón, la reconciliación. Estamos obligados a construir puentes y no poner diferencias. Amén. Es un error perseguir filosofías y teologías de odio, de exclusivismo. De hecho, eso fue lo que le costó la vida a este muchacho que asesinaron. Persiguió y se fue detrás de la teología del odio. Y como no tenía la misma protección que el presidente, obviamente, era una presa fácil para quienes abrazan el odio y pelean el odio. No ganamos las batallas a balazos. Las ganamos en oración. Las ganamos en rendir nuestro corazón a Dios y en aceptar y saber que todos somos dignos del amor y la aceptación y el perdón de Dios. Sin embargo, las teologías excluyentes han impactado tremendamente la unidad cristiana. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Especialmente hay una mezcla peligrosa, la mezcla de política y religión. ¿Sí? Cuando la política y la religión se mezclan, se pierde la característica esencial de la iglesia. ¿Y cuál es la característica esencial de la iglesia? ¿Saben cuál es la característica esencial de la iglesia? Es la diversidad. ¿Cómo lo puedes saber, pastor? Es muy simple, es muy sencillo. ¿Sí? Juan, el teólogo, cuando miró a los redimidos, él escribió por revelación de Dios. Dios lo llevó a mirar eso y dice, y miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en sus manos. Eso es lo que hace la sangre de Jesús. La división es del diablo. El odio y la persecución es del diablo. El racismo y el fascismo es del diablo. Sin embargo, ciertas teologías y doctrinas, lejos de unir, se convierten en instrumento y exclusión de juicio para las minorías. Y eso es triste. ¿Saben lo que deberíamos de hacer nosotros? Unirnos al vecino. ¿Sabe que en las versiones de inglés la palabra prójimo equivale a su neighbor? ¿Sí sabía? En las versiones de inglés equivale a vecino. Y es que tienes razón. A veces llega un nuevo vecino a la colonia o así, y decimos, mira, ese señor, quién sabe de dónde venga. A veces si está grandote decimos, ay, el vecino está una espanta. Dice que ayer uno de los pastores vino y me dijo, saludé al hermano ese grandotote que anda con usted. Dijo, pues no está tan grandote, el hermano que está bien grandote. Sí, no está tanto, pero me lo dijo un pastor chaparrito, más chaparrito que yo.
pero a veces lo vemos así tan imponente. Y cuando dices, mira al vecino, no, hombre, no te se cree mucho, mira, porque así camina el Señor. ¿Sí me explicó? ¿Eh? O ven otros así, con una barrería así como esta, caminando así como camino yo. Ay, mira, me dice, así es un burro. ¿Sí me explico? Déjenos ser y quiéranos como somos. Eso es lo que implica realidad y lo que es ser una iglesia. La iglesia se compone de negritos, de blanquitos, de güeritos, de flaquitos, de gorditos, de pelones, de greñudos, de chiquitos, de grandotes, de mexicanos, de nicaragüenses, ecuatorianos, salvadoreños, duranguenses. Sí. Unos le van a las Chivas, otros al Guadalajara, otros a la América. A unos ni les gusta ni siquiera el fútbol, se van más por el béisbol. Otros mejor prefieren unos le llaman soccer, otros le llaman, bueno, yo prefiero el fútbol americano, no sé, básquetbol, lo que sea. Eso no importa. Eso es lo de menos. Es nuestro vecino y hay que unirnos. Si se nos llega a quemar la casa, ¿a dónde corremos? Corremos con el vecino. Únete al vecino, nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. En Corintios, la iglesia era como la ciudad. La iglesia estaba influida por diversas culturas, filosofías diferentes, que desgraciadamente nos condujeron a divisiones internas. Pero esas divisiones internas estaban realmente reflejando la lucha por el poder, las preferencias personales, incluso las diferencias culturales. Eso era una amenaza para la iglesia y la unidad del cuerpo de Cristo. Así que el apóstol Pablo es claro. Y el llamado es a superar las barreras. Y sabe la expresión que él usó, a ser perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y ese es el punto, hermanos. Necesitamos que abrazar el mensaje de Cristo. Algunas personas se dicen ser cristianos, pero odian a otras personas. Mire, si usted analiza el mensaje de Cristo, su mensaje siempre fue inclusivo. Sí, por ejemplo, cuando él dijo a todo el que esté sediento, venga a mí y veo a todos, chaparros, gordos, barrigones, panzones, o como sea, ustedes vengan, güeritos, ustedes vengan, sí. También, desde antes incluso de la venida del Señor Jesucristo, el Señor mostró su mensaje inclusivo cuando Él dijo, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, todos. Y desde que usted va a Juan 3:16, ¿ya? ¿Qué dice Juan 3:16? Y hincapié en esa frase, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. No hay mensajes excluyentes en Dios. Cualquiera que excluye a alguien por lenguaje, por color de piel, por idioma, porque está chaparro, porque está como yo, esa persona no es cristiana. Y eso no puede ser de Dios. Ahora, tome usted esta predicación, hermano, con todo respeto, como un amoroso llamado a la unidad en Cristo. De veras. Porque miren, la iglesia confronta ahora mismo, está parada ante tendencias políticas
políticas excluyentes y fascistas. Y algunas iglesias, desgraciadamente, han ya sido engañadas y han adoptado la misma posición. Se han convertido en fascistas. ¿Qué quiere decir fascistas? Bueno, para empezar, el fascismo se conoció especialmente en el siglo XX como un movimiento político de carácter totalitario, ¿sí? Y se caracteriza específicamente por el favoritismo a las corporaciones y por la exaltación nacionalista. ¿Qué quiere decir eso? Si no eres de esta nación, eres de baja calidad. Eso es lo que quiere decir. La principal característica del fascismo es la actitud autoritaria y antidemocrática. O sea, el no reconocimiento y la falta de respeto a las leyes propuestas. Y ahí está precisamente el problema. No lo escribo yo, no lo digo yo. Lo escribió David Brooke, un columnista de La Opinión que escribe para New York Times. Escribió, y cito textualmente: Estados Unidos está viviendo una peligrosa mezcla de religión y política. No se engañe, hermano, hermana. Las tendencias políticas actuales promueven la exclusión y el odio. La iglesia de Jesucristo fue levantada para ser un refugio, para ser una unidad. Sabe que hubo por lo menos unas 20 organizaciones religiosas que pusieron una demanda en contra del gobierno federal porque el presidente Trump autorizó la entrada de agentes de migración a los lugares de culto para que se llevaran a todo aquel que está chaparro y barrigón como yo. Y eso es verdad. Incluso gente con estatus de ciudadano está siendo defendido y cuestionado. ¿Qué es eso? Una política de odio, de exclusión. Pero usted y yo somos de Cristo. Como cristianos, estamos llamados a resistir cualquier ideología que divida, que discrimine o que excluya. Y no estoy hablando de vayan y manifiéstense y griten y vociferen y digan, no digan nada de eso. Vaya y póngase en oración, póngase a orar, doble sus rodillas y que venga la intervención divina para poner a cada uno en su lugar. Que la justicia venga del cielo. Sí, eso es lo que queremos. No estamos llamados a la segregación. La interpretación bíblica jamás se debe utilizar para justificar la discriminación o la segregación. Si eso ocurre, la iglesia pierde su esencia y su misión. Porque su misión es ganar a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Sí? La misión de la iglesia es amar incondicionalmente. Y la respuesta debe de ser cristiana. La respuesta a las políticas, a las tendencias de discriminación, de racismo, de fascismo, debe de ser una actitud de esperanza inclusiva, abrazar la diversidad, sanar las heridas, proclamar que en Cristo, como dice su palabra, no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo.
deseo de Dios es el que expresó el apóstol Pablo, que seas perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Parece que eso es lo difícil para la iglesia de nuestros días. Pero la palabra de Dios es insistente y el carácter de la iglesia no se va a perder, porque la palabra está ahí para cumplirse y se va a cumplir. Dios nos llamó al amor, a la armonía, a estar juntos, a adorar. Yo ya voy a terminar de predicar, pero quiero terminar con una lectura bíblica. Una lectura del libro de Apocalipsis. Dice así: y después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Y todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el poder, el honor y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: estos son los que han pasado por gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, de día y de noche, y le sirven en su templo. Al que está sentado, el que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Al cerrar esta predicación, al terminar, yo quiero decirle: es posible que la situación que vivimos ahora no termine nunca. De verdad, seamos realistas. ¿Se acuerda de la predicación pasada hace un domingo atrás? Por si no se acuerda, les prediqué que Trump no es el anticristo, sino son simplemente señales de que el tiempo está por venir. Es tiempo del fin. Bueno, entonces debo decirles, probablemente vamos a seguir sufriendo. Y es posible que incluso alguno de nosotros sea echado a su propio país de origen, y en su mismo país de origen va
a sufrir la persecución. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero este es el final. El final dice que finalmente ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios